Dicen que cuando una madre muere, algo en ti muere también. Yo nunca lo entendí del todo, hasta aquel día. No era una fecha especial, ni un día marcado en el calendario. Era una tarde cualquiera, tranquila, con la ciudad siguiendo su curso habitual. Yo estaba en mi apartamento, preparando café. El sonido de la cafetera llenaba la cocina, el aroma fuerte y familiar empezaba a extenderse por la casa. El vapor se elevaba suavemente, dibujando figuras en el aire. Mientras esperaba, pensaba en cosas triviales, si debía llamar a mi madre esa noche, que cenaría después, si pondría algún drama antes de dormir. Era un día más. O eso creía. Entonces sonó el teléfono. Ese timbre, al que nunca había prestado atención, me atravesó como un rayo. Contesté de inmediato, sin sospechar que esa llamada se clavaría para siempre en mi memoria. Al otro lado, una voz desconocida, neutra, sin emoción, me preguntó si yo era la hija de Eune, mi madre. Apenas dije que sí, la voz continuó con una calma que parecía cruel: tiene que venir de inmediato. Su madre ha tenido un accidente. Está en urgencias. El aire desapareció de mis pulmones. La taza que sostenía resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo, el café se derramó como una mancha oscura que se extendía rápidamente entre los pedazos de porcelana rota. El ruido fue seco, fuerte, pero yo apenas lo escuché. Todo mi cuerpo reaccionó sin pensar, agarré el bolso, las llaves, y salí corriendo. El mundo exterior parecía el mismo de siempre: coches pasando, gente caminando con bolsas de compra, niños riendo en la calle. Pero para mí todo se había vuelto irreal. Levanté la mano desesperada, casi gritando, y un taxi se detuvo de golpe frente a mí. Me lancé dentro. El conductor me preguntó la dirección y tardé unos segundos en poder pronunciar las palabras. Cuando lo hice, mi voz sonó débil, quebrada, como si no fuera mía. Él me miró por el retrovisor con expresión seria, pero no dijo nada más. El taxi arrancó y yo me aferré al asiento, sintiendo como mis manos temblaban sin control. Miraba por la ventana y las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas. Farolas, letreros de neón, gente cruzando, todo parecía moverse demasiado rápido. Era como si el mundo girara a una velocidad que yo no podía seguir. Intentaba repetirme que todo iba a estar bien. Que mi madre era fuerte. Que seguramente exageraban, que quizás solo estaba herida, que me la encontraría molesta porque la hacían esperar en urgencias. Me aferraba a esa idea con desesperación, como quien se agarra a un tronco en medio de un río embravecido. Pero en el fondo, una voz en mi interior me decía lo contrario. Cuando el taxi frenó frente al hospital, apenas sentí mis piernas. Corrí hacia la entrada, ignorando al conductor que me llamaba para cobrar. Crucé los pasillos blancos con pasos torpes, buscando a alguien que me diera respuestas. Fue entonces cuando un médico se acercó. Su bata blanca parecía demasiado luminosa bajo las luces frías del pasillo. Su mirada estaba baja. No hizo falta que hablara mucho. Con apenas unas palabras me confirmó lo que yo más temía: lo siento mucho. Su madre no sobrevivió. Todo a mi alrededor se volvió ruido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me apoyé en la pared porque pensé que me iba a caer. Mi cabeza zumbaba, mi pecho ardía, mis labios intentaban pronunciar algo pero ninguna palabra salió. En ese momento comprendí lo que significaba quedarse sola. El funeral fue una película en blanco y negro. Rostros conocidos y desconocidos se acercaban a mí, todos vestidos de negro, todos con las mismas frases de siempre: sé fuerte, ella ahora descansa, Dios sabe lo que hace. Me abrazaban, me daban palmaditas en la espalda, me ofrecían pañuelos. Pero yo no los escuchaba. Era como si estuviera atrapada en una burbuja, viendo todo desde lejos. Los días siguientes fueron peores. No podía dormir más de unas horas, y cuando lo hacía soñaba con ella, con su voz llamándome, con sus manos acariciándome el cabello. Despertaba empapada en lágrimas. Apenas comía, apenas hablaba. Todo lo que hacía era recordar. Recordaba cómo mi madre me esperaba en la puerta de casa cuando volvía de la escuela, con los brazos abiertos. Recordaba cómo me preparaba sopa caliente cuando estaba enferma, cómo me peinaba antes de ir al colegio, cómo me llamaba mi niña. Y pensar que nunca más escucharía esa voz me desgarraba por dentro. Unos días después del funeral, reuní fuerzas para volver a su casa. La misma casa en la que crecí, que ahora parecía más grande y más vacía que nunca. Entrar allí fue como entrar en un museo de recuerdos. El olor me golpeó al instante. El jazmín de su perfume aún impregnaba las paredes, el café aún parecía flotar en el aire como si lo hubiera preparado esa misma mañana. El detergente en las cortinas y en la ropa del armario. Era el olor de mi infancia, el olor de ella.
Caminé por la sala y vi el sillón donde siempre se sentaba a coser mientras dejaba la televisión encendida con algún drama coreano. Pasé la mano por el respaldo, como si al hacerlo pudiera volver a sentirla. Me detuve en la cocina. Allí seguía la taza de porcelana con una pequeña grieta en el borde, la que ella siempre usaba. Nunca quiso tirarla porque decía que todavía servía. Abrí cajones, ordené bufandas que aún guardaban su olor, hojeé sus cuadernos de recetas llenos de anotaciones con su letra pequeña y apretada. Todo estaba lleno de vida, pero vacío de ella. Y fue entonces cuando lo encontré. En su habitación, dentro del armario, detrás de una caja con fotografías antiguas, descubrí un cajón secreto. Apenas perceptible, tan discreto que parecía hecho para permanecer oculto. Lo abrí con cuidado, el corazón latiéndome en los oídos. Dentro, había un paquete de cartas, atadas con un lazo rojo descolorido por el tiempo. Me quedé inmóvil. Las sostuve entre mis manos, sintiendo como el lazo parecía casi deshacerse por el roce. Estaban allí, esperando ser leídas. Dudé unos segundos. Tenía miedo, un miedo irracional. Miedo de abrirlas y descubrir algo que me doliera más que la muerte misma de mi madre. Pero al mismo tiempo, una necesidad me empujaba a hacerlo. Finalmente, desaté el lazo. Abrí la primera carta. El papel estaba amarillento, la tinta un poco borrada. Al principio parecía una carta de amor, palabras dulces, llenas de nostalgia, recuerdos de encuentros pasados. Pero poco a poco, las frases se volvieron más intensas. Y entonces lo vi. Una línea que decía, nunca podré verla crecer, pero al menos sé que lleva mi sangre. Me quedé helada. Releí la frase una y otra vez, como si mis ojos se negaran a aceptarla. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi respiración se cortó. Ese hombre hablaba de mí. Abrí otra carta, y otra más. Todas tenían la misma voz, la misma desesperación. Ese hombre hablaba de mi madre con amor, con tristeza, con nostalgia. Y hablaba de mí. Nunca me nombraba, pero dejaba pistas, me pregunto si tendrá mis ojos, imagino cómo será su sonrisa. Las cartas temblaban en mis manos. Sentí que el mundo se rompía en 1000 pedazos a mi alrededor. Me quedé sentada en la cama de mi madre, con las cartas esparcidas alrededor, la luz del atardecer entrando por la ventana y tiñendo todo de un dorado triste. Ese paquete de cartas no era solo papel y tinta. Era un secreto enterrado en lo más profundo de la vida de mi madre. Un secreto que ahora caía sobre mí como una condena. Ese día supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. No pude dormir aquella noche después de leer las cartas. Tenía la sensación de que los papeles me observaban desde la mesa, como si fueran ojos que me vigilaban en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa frase escrita con tinta desvaída, al menos sé que lleva mi sangre. Las palabras me martillaban la cabeza. La muerte de mi madre ya me había dejado destrozada, y ahora descubría que incluso la vida que creía conocer, la identidad que había tenido siempre, se tambaleaba como un castillo de naipes. Al amanecer, después de horas de insomnio, tomé las cartas, las guardé en mi bolso y caminé hacia la casa de mi padre, o del hombre al que siempre había llamado padre. El camino se me hizo eterno. Cada paso era pesado, como si caminara arrastrando cadenas. Las calles me parecían más silenciosas de lo normal, y aún así, los sonidos se amplificaban, el ladrido de un perro, el ruido de una bicicleta, el murmullo de los vecinos. Todo me parecía ajeno. Cuando llegué a su casa, lo encontré en la cocina. Era una escena idéntica a las que había visto 1000 veces en mi vida, él sentado en la mesa, el periódico abierto, la taza de té humeante a un lado. El vapor subía lentamente, igual que siempre. Su postura rígida, su rostro serio, todo era tan cotidiano. Sin embargo, ese día, todo me resultaba extraño. Me quedé en pie frente a él, con las cartas en mi bolso, con la voz temblando. Lo miré y le pregunté, casi sin aliento, si era mi verdadero padre. El silencio que siguió fue tan largo que me pareció eterno. Él levantó la vista, despacio, y me sostuvo la mirada. En sus ojos no vi sorpresa. No vi confusión. Vi resignación. Era como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años, como si supiera que tarde o temprano llegaría el día en que todo saliera a la luz. No contestó enseguida. Y ese silencio me hirió más que cualquier palabra. Finalmente, dejó el periódico sobre la mesa, suspiró profundamente y dijo que siempre lo había sabido. Que mi madre se lo confesó cuando yo era muy pequeña. Me dijo que ella le pidió guardar silencio, y que él aceptó. Luego añadió algo que me rompió en 1000 pedazos. Lo hice por ella, no por ti. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. No era su hija. Nunca lo fui.
Yo lo miraba con los ojos abiertos de par en par, esperando que dijera algo más, algo que corrigiera esa frase, algo que me hiciera sentir querida de alguna manera. Pero no lo hizo. Su voz era fría, sus gestos eran pesados, como los de alguien que carga con una obligación que nunca quiso. En ese instante sentí que mi vida entera había sido un engaño. El hombre que me había criado no lo hizo por amor hacia mí, sino por amor a mi madre. Yo había sido un deber, una carga, no una hija. Salí de la casa tambaleándome, con las cartas pesando en mi bolso como piedras. El aire de afuera me golpeó el rostro, frío, cortante. Caminé sin rumbo, las lágrimas me ardían en la cara, y el ruido de la ciudad era insoportable. Mientras caminaba, los recuerdos comenzaron a atacarme. Regresaban uno tras otro, pero ya no eran como antes. Cada memoria de mi infancia se deformaba, se retorcía bajo la luz de esta nueva verdad. Recordé mis cumpleaños. Mi madre siempre se esmeraba en que fueran felices, pasteles de fresas, velas encendidas, canciones, abrazos. Pero al mirar a mi padre, él siempre estaba distante. Lo veía de pie en la sala, con los brazos cruzados. Sonreía, pero era una sonrisa tensa, rígida, como si estuviera obligándose a hacerlo. Yo, de niña, pensaba que simplemente no sabía mostrar cariño. Ahora lo entendía, yo no era suya, y esa celebración era un recordatorio doloroso de ello. Recordé discusiones nocturnas, aquellas en las que me escabullía por el pasillo, apoyaba el oído en la puerta del dormitorio y escuchaba sus voces entrecortadas. No entendía mucho, pero frases sueltas se quedaban en mi memoria. No quiero que sufra, prométeme que nunca se enterará. Yo creía que hablaban de dinero, del trabajo, de problemas adultos. Ahora sabía la verdad, discutían sobre mí, sobre el secreto que compartían, sobre la mentira que se prometieron guardar. Recordé las veces que él desaparecía de casa sin explicación. Mi madre me decía que eran viajes de trabajo, pero yo notaba la tensión en su rostro cada vez que él se iba. Yo esperaba ansiosa su regreso, porque quería que la familia estuviera completa. Ahora sé que esas ausencias quizá eran un escape, una forma de huir de mí, de huir de la verdad que lo perseguía. Recordé también una escena que me dolió siempre. En la escuela nos pidieron dibujar a nuestra familia. Yo hice un dibujo sencillo, infantil, pero lleno de ilusión, mamá, papá y yo, tomados de la mano y sonriendo. Cuando se lo mostré, esperaba que sonriera conmigo, que lo colgara en la nevera como hacían otros padres. Él lo miró unos segundos, me acarició la cabeza con torpeza y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Esa indiferencia me rompió el corazón de niña. Ahora entiendo que para él ese dibujo era una mentira demasiado grande. Incluso recordé pequeños detalles, insignificantes en su momento. La manera en que él nunca decía frases como eres igual a mí o tienes mis ojos. Cosas que los padres suelen decir con orgullo. Yo pensaba que era su carácter reservado. Pero ahora veo que era porque sabía que no había nada de él en mí. Todas esas memorias se apilaban en mi cabeza, una sobre otra, hasta aplastarme. Mi infancia entera, la vida que yo creía haber tenido, se volvía una construcción frágil sostenida por secretos. Esa noche, de regreso en mi apartamento, extendí todas las cartas sobre la cama. Las leí una y otra vez, buscando en cada palabra alguna pista, algún nombre, algo que me guiara. Eran piezas de un rompecabezas maldito, escrito por un hombre desesperado. Había menciones a una universidad, a libros, a noches de estudio, a alguien brillante, con vocación académica. Todo apuntaba hacia alguien cercano a mi madre. Mientras las leía, sentí una rabia que me quemaba por dentro. Rabia contra mi madre, por no confiarme la verdad en vida. Rabia contra el hombre que me crió, por hacerme sentir siempre a medias, por cumplir un papel sin cariño real. Rabia contra mí misma, por no haber visto las señales antes. Esa noche apenas dormí. Y lo poco que logré, soñé con imágenes confusas, yo caminando por un pasillo interminable, las cartas cayendo a mi alrededor como hojas muertas, la voz de mi madre diciéndome que no buscara más. Pero ya era tarde. El silencio me estaba devorando por dentro. Tenía que saber quién era el hombre que escribió esas cartas. Tenía que encontrar a mi verdadero padre. Aunque la verdad me destruyera. Y en lo más profundo de mí, presentía que lo que iba a descubrir sería todavía más oscuro de lo que podía soportar. Después de enfrentar a mi padre, o al hombre que creí mi padre, me quedé en un estado de vacío absoluto. Caminaba por la ciudad como un fantasma, sin saber hacia dónde ir. Las cartas seguían en mi bolso, pesando como piedras. Cada vez que pensaba en ellas, sentía un nudo en la garganta. Y sin embargo, eran lo único que me quedaba, la única brújula en medio de un mar de incertidumbre. Me encerré en mi apartamento durante días. Apenas comía. Apenas hablaba con nadie.
Me limitaba a sentarme en la mesa, extendiendo las cartas una y otra vez, leyéndolas hasta casi sabérmelas de memoria. Había frases que me quemaban la piel: nunca podré verla crecer, tu sonrisa será mi castigo y mi redención. Eran palabras cargadas de amor, pero también de una oscuridad que no terminaba de comprender. En varias cartas encontré referencias sutiles, menciones a un campus, a clases nocturnas de literatura, a un profesor admirado por todos. En una de ellas, incluso escribía: el aula se convierte en prisión cuando no estás. Todo parecía apuntar a que el hombre que me dio la vida conoció a mi madre en la universidad. ¿Pero quién era? Decidí empezar a preguntar. Tenía miedo, sí, pero el silencio era más insoportable que cualquier rumor. La primera persona a la que acudí fue la señora Kim, una vecina mayor que había sido muy cercana a mi madre. Siempre la recordaba regando sus plantas en el balcón, con su cabello recogido y una sonrisa amable. Cuando toqué a su puerta, me recibió sorprendida. Me temblaba la voz cuando le pregunté si recordaba a alguien llamado An Seok, un antiguo amigo de mi madre en la universidad. La expresión de la señora Kim cambió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, como si un recuerdo incómodo hubiera despertado en su mente. Al principio no quiso hablar. Se limitó a decir que habían pasado muchos años, que apenas recordaba. Pero cuando insistí, bajó la voz y me dijo que sí, que lo recordaba muy bien. Me habló de un hombre brillante, inteligente, con un futuro prometedor. Dijo que era de esos jóvenes que parecía destinado a grandes cosas. Pero después, su tono se volvió sombrío. Me contó que un día, sin previo aviso, desapareció de la vida social del vecindario. Nadie volvió a verlo con la misma frecuencia. Y entonces agregó algo que me heló la sangre: siempre hubo rumores oscuros alrededor de él. Le pregunté qué clase de rumores, pero se limitó a negar con la cabeza, nerviosa. No quiso decir más. Solo murmuró que mi madre era muy buena mujer, pero que había tomado decisiones difíciles. Salí de aquella conversación con el corazón acelerado. La curiosidad y el miedo se mezclaban dentro de mí. Esa noche, los recuerdos de mi infancia volvieron a mí con fuerza. Imágenes que había olvidado, escenas que ahora cobraban un nuevo significado. Recordé una tarde, cuando yo jugaba en el patio de nuestra casa con una muñeca de trapo. Tenía apenas 6 años. Recuerdo sentir una mirada sobre mí. Alcé la vista y vi a un hombre, parado al otro lado de la calle, observándome fijamente. Su rostro era borroso en mi memoria, pero lo que nunca olvidé fue la reacción de mi madre. Salió corriendo de la casa, me tomó en brazos y me metió adentro apresuradamente. Recuerdo que me apretó fuerte contra su pecho, como si quisiera protegerme de algo. En ese momento no entendí nada. Pensé que tal vez era un extraño peligroso. Pero ahora me pregunto, ¿y si era él? ¿Y si era mi verdadero padre mirándome desde la distancia, sin atreverse a acercarse? También recordé las veces que escuchaba a otras personas susurrar cuando pasábamos por la calle. Vecinas que murmuraban entre ellas, mirándome de reojo. De niña no comprendía esas miradas. Pensaba que simplemente eran habladurías de adultos, cosas que no tenían importancia. Pero ahora creo que todos sabían más de lo que yo sabía. Que mi vida entera había sido un secreto a voces en el vecindario. Los días pasaban y yo me volvía cada vez más obsesiva. Pasaba horas en bibliotecas buscando registros de la universidad donde mi madre estudió. Revisaba viejos anuarios, listas de estudiantes, fotografías descoloridas de grupos de alumnos. En una de esas fotos, logré distinguir un nombre que coincidía con lo que decía la señora Kim, An Seok. Estaba en la lista de alumnos más destacados de su generación. Sentí un escalofrío. El nombre ya no era solo tinta en una carta. Era real. Seguí buscando. Escarbé en periódicos antiguos y lo encontré. Un artículo amarillento que hablaba de una investigación policial. Su nombre estaba allí, relacionado con un escándalo. La nota decía que había sido acusado de estar implicado en la muerte de un compañero, aunque nunca se probó nada en su contra. Fue absuelto, pero su reputación quedó destruida. Al leerlo, sentí que me faltaba el aire. ¿Ese era el hombre que me había dado la vida? ¿Un genio caído en desgracia? ¿Un acusado de asesinato? La confusión me destrozaba. Parte de mí quería creer que era inocente, que todo había sido una injusticia. Pero otra parte, la más oscura, me decía que tal vez sí lo había hecho. Y entonces me asaltaba un pensamiento aterrador: ¿qué significa para mí llevar su sangre? Esa noche soñé con él, aunque nunca había visto su rostro claramente. En el sueño, estaba en una habitación oscura, llena de libros viejos, y una sombra me observaba desde un rincón. No podía moverme. Sentía su mirada clavada en mí. Y luego escuchaba la voz de mi madre, lejana, que me decía: no busques más, hija. No busques más.
Desperté empapada en sudor. Pero ya no había vuelta atrás. Cada pista me empujaba más cerca de la verdad. Necesitaba verlo. Necesitaba encontrarlo y mirarlo a los ojos. Porque aunque me destrozara, aunque descubriera algo que nunca pudiera perdonar, ya no podía vivir con el silencio. Durante semanas, toda mi vida giró en torno a un solo nombre, Anseok. Ese nombre aparecía en cada carta, en cada rumor, en cada recorte de periódico. Era como un eco que resonaba en mi mente sin descanso. Me obsesioné con él. Con su historia. Con su sombra. Pregunté en archivos de la universidad, hablé con personas mayores que aún lo recordaban vagamente, leí una y otra vez las cartas buscando pistas que antes se me escapaban. Todo me conducía al mismo punto, un hombre brillante, con un futuro prometedor, pero manchado por un escándalo que lo condenó al olvido. Finalmente, una tarde de otoño, lo encontré. Fue casi por azar. Un antiguo compañero suyo, al que localicé después de insistir mucho, me dijo que a veces solía pasear por un parque apartado de la ciudad, un lugar tranquilo donde los ancianos jugaban al baduk y las hojas secas cubrían los senderos. Fui allí con el corazón en la garganta. Caminé entre los árboles, mis pasos crujían sobre las hojas caídas. Y entonces lo vi. Estaba sentado en un banco de madera, ligeramente encorvado, con un abrigo gris que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Su cabello estaba canoso, su rostro marcado por las arrugas del tiempo. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un escalofrío. Eran mis ojos. El mismo brillo oscuro, la misma forma. Era como mirarme en un espejo deformado por los años. Me quedé quieta unos segundos, sin atreverme a avanzar. Sentía que cada paso podía cambiar mi vida para siempre. Finalmente, reuní el valor y me acerqué. Cuando estuve frente a él, mi voz salió temblorosa, le pregunté si me conocía. Me observó en silencio. Su mirada se llenó de una mezcla extraña, sorpresa, miedo, nostalgia. Durante un instante pensé que iba a negarlo, que iba a hacerme sentir ridícula. Pero finalmente habló. Su voz era grave, cansada, y dijo que sí, que me conocía desde que era una niña. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté cómo, y él bajó la cabeza. Me confesó que mi madre le había prohibido acercarse a mí, que le pidió que se mantuviera lejos, invisible. Y añadió que aceptó, porque quería protegerme. Le pregunté con rabia, ¿protegerme de qué? Él me miró a los ojos y dijo, de mí mismo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Entonces comenzó a hablar. Me contó su historia con una calma aterradora, como si se tratara de alguien más. Me habló de sus años en la universidad, de cómo mi madre y él se conocieron en clases de literatura. Me describió a mi madre joven, llena de sueños, con la misma sonrisa que yo heredé. Me dijo que se enamoraron en secreto, que vivieron un amor intenso pero breve, porque todo alrededor estaba en su contra. Luego su voz se volvió más grave. Me contó del escándalo. De un compañero muerto en circunstancias extrañas. Dijo que la policía lo investigó, que los periódicos lo señalaron como culpable. Nunca lo condenaron, porque no había pruebas suficientes. Pero la mancha quedó. La reputación que había construido se derrumbó de la noche a la mañana. Perdió oportunidades, amistades, respeto. Me confesó que mi madre lo apoyó en silencio, que nunca dudó de él. Pero también me dijo que ella le pidió una sola cosa, que se mantuviera lejos de mí. Que yo no creciera bajo esa sombra. Que viviera libre, aunque fuera sobre una mentira. Él aceptó. Me contó que, aún así, no pudo evitar observarme desde lejos. Que me vio jugar en el patio cuando era pequeña, que me miraba caminar hacia la escuela, que a veces estuvo en la multitud durante mis presentaciones escolares, siempre escondido, siempre en silencio. Me dijo que cada vez que me veía quería acercarse, pero recordaba las palabras de mi madre y se detenía. Yo lo escuchaba con lágrimas corriendo por mis mejillas. No sabía qué sentir. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería gritarle, odiarlo. Le pregunté si fue culpable de lo que lo acusaban. Hubo un silencio largo. Sus ojos se oscurecieron. Y entonces me dijo algo que me heló, no importa lo que yo te diga. El mundo ya decidió quién soy. Y yo aprendí a vivir con esa condena. No supe qué responder. Sentí un vacío inmenso. Cuando me levanté para irme, él me llamó por mi nombre. Escuchar mi nombre en su voz fue como recibir un golpe en el pecho. Me dijo que, aunque nunca me pudo llamar hija, siempre me llevó en su corazón como tal. Y que, si algún día decidía odiarlo, lo entendería. Me marché con las piernas temblando, con la sensación de que acababa de abrir una herida que nunca cicatrizaría. Esa noche, regresé a la casa de mi madre. Algo me empujaba a revisar las cartas otra vez.
Las extendí sobre la cama, repasé cada línea, cada palabra, como si de pronto fueran piezas de un rompecabezas que aún me faltaba por completar. Y entonces, lo encontré. Una carta que nunca había abierto. Estaba en el fondo de la caja, más cuidada que las demás, con un sobre diferente, con mi nombre escrito con la letra de mi madre. La abrí con las manos temblando. Dentro estaban sus palabras, escritas para mí pero nunca entregadas. Si algún día descubres la verdad, quiero que sepas que todo lo hice por amor. Tu verdadero padre siempre te amó, aunque desde la distancia. Fui yo quien decidió mantenerlo lejos, fui yo quien eligió el silencio. No porque dudara de él, sino porque dudaba del mundo. No quería que crecieras bajo rumores, bajo miradas que te señalaran. Quise darte una vida libre, aunque fuera construida sobre una mentira. Tú fuiste mi tesoro más grande. Perdóname por el silencio, perdóname por el peso que ahora llevas. Pero entiende, todo lo hice por ti. Al leer esas palabras, sentí que el mundo se me venía abajo. Me tiré al suelo de su habitación, abrazando la carta contra mi pecho, llorando como nunca en mi vida. Era como si ella estuviera allí, hablándome una vez más. Una parte de mí sentía alivio, al menos tenía sus palabras, su explicación. Pero otra parte me odiaba por haber descubierto aquello. Porque ahora lo sabía todo. Y ya no había forma de volver atrás. Después de aquel encuentro, ya no volví a ser la misma. Pensé que descubrir la verdad me daría paz, pero lo único que hizo fue abrir un vacío inmenso en mí. Un abismo del que no puedo escapar. Camino cada día con la sensación de llevar una sombra detrás de mí. A veces me sorprendo en medio de la calle mirando a las familias, padres con sus hijos, niños tomados de la mano, abrazos sencillos. Los miro y pienso, ¿cómo sería mi vida si hubiera crecido sin secretos? ¿Cómo sería mi vida si mi madre me hubiera dicho la verdad desde el principio? Muchas noches me despierto sobresaltada. Sueño con mi madre. La veo sentada en la cocina, con una taza de café en sus manos, mirándome con ternura. En el sueño quiero correr hacia ella, quiero abrazarla, pero algo me detiene. Es como si entre nosotras hubiera un muro invisible. Y entonces ella me dice con la voz más suave, «Perdóname, hija. Perdóname». Y yo despierto llorando, con el corazón hecho pedazos. Reviso álbumes de fotos una y otra vez. Fotografías que antes me hacían sonreír, ahora me hieren como cuchillas. Me veo de niña soplando velas, con mi madre abrazándome, y con él, el hombre que me crió, detrás, con esa sonrisa rígida. Siempre pensé que era su carácter serio. Ahora sé que era la incomodidad de vivir rodeado de una mentira. Cada foto se ha convertido en prueba de un secreto que todos sabían, menos yo. El encuentro con mi verdadero padre tampoco me dio respuestas. Escuchar su voz, verlo tan cerca, sentir que sus ojos eran los míos, fue como mirarme en un espejo roto. Él me dijo que me amaba desde la distancia, que se mantuvo lejos para protegerme. Pero no puedo dejar de preguntarme, ¿protegerme de qué? ¿De él? ¿De los rumores? ¿O de una verdad más oscura que todavía no me confesó? He buscado más. He hablado con personas que lo conocieron. Algunos lo describen como un hombre carismático, talentoso, lleno de futuro. Otros lo recuerdan como alguien sombrío, arrogante, incluso peligroso. Vivo atrapada entre dos versiones irreconciliables. ¿Quién es realmente el hombre que me dio la vida? ¿Un inocente condenado por las habladurías? ¿O un culpable que aprendió a ocultar sus pecados? Lo peor es que empiezo a mirarme en el espejo con miedo. Hay días en que reconozco en mis propios ojos un brillo extraño, un destello que me asusta. Y entonces pienso, ¿llevo yo en mi sangre esa oscuridad? Me aterra la idea de repetir errores que no son míos, de convertirme en alguien que nunca quise ser. Me pregunto si la herencia que recibí no es solo biológica, sino también moral, espiritual, como si el pecado pudiera transmitirse de generación en generación. En medio de esa tormenta, solo tengo la carta de mi madre. Esa carta que encontré escondida, escrita para mí, como si supiera que algún día llegaría este momento. La leo una y otra vez. Cada palabra suya me pesa como una cadena. Ella decía que todo lo hizo por amor. Que quiso protegerme de un destino cruel. Que me ocultó la verdad para que pudiera vivir libre. ¿Libre? Ese es el gran dilema. Porque sí, crecí en una mentira, pero sin saberlo fui feliz en muchos momentos. Y ahora que conozco la verdad, la libertad que ella me quiso dar se ha convertido en una prisión. Estoy atrapada entre dos realidades, la vida que viví y la vida que me arrebataron. A veces pienso en el hombre que me crió. El que aceptó hacer el papel de padre sin serlo. Él nunca me dio abrazos cálidos, nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Pero estuvo ahí, pagó mi escuela, me acompañó en mis enfermedades, me dio techo y comida. ¿Eso no es también ser padre?
Aunque nunca me quiso del todo, aunque siempre me miró con distancia, ¿no fue también amor, aunque disfrazado de deber? Y entonces pienso en el otro, el hombre que me dio la vida. El que me observaba desde lejos, el que decía amarme pero nunca estuvo. ¿Puede llamarse amor al que se esconde? ¿Al que mira en silencio sin intervenir? ¿Qué tipo de amor es ese que se conforma con la distancia? Estoy dividida. Entre dos hombres. Entre dos verdades. Entre dos versiones de mí misma. Hay días en los que siento que quiero aceptar el sacrificio de mi madre, agradecerle por intentar protegerme. Pero en otros, la rabia me consume. ¿Cómo pudo mentirme toda una vida? ¿Cómo pudo dejarme cargar ahora con un peso tan grande, sola, sin ella? Pienso en mi futuro y tiemblo. Si algún día tengo un hijo, ¿qué le diré cuando me pregunte por su abuelo? ¿Qué le diré cuando me pida ver fotos familiares? ¿Le contaré la verdad? ¿O repetiré el silencio de mi madre, perpetuando la cadena de secretos? Cada vez que me miro al espejo, me hago la misma pregunta: ¿a quién me parezco más? ¿A mi madre, que eligió la mentira por amor? ¿O a mi padre biológico, marcado por la sombra de un crimen, real o no? La verdad es que no lo sé. Y quizás nunca lo sepa. Lo único que sé es que ahora llevo en mí el secreto de mi madre. Y aunque ella ya no esté, su silencio se convirtió en mi condena. Ese fue el secreto de mi madre. Y ahora es también el mío.